El día que les dije a mi esposo, Julian, y a mi hijo, Daniel, que había perdido mi trabajo, Julian empacó sus maletas y se fue, diciendo, «No eres nada sin ese trabajo». Mi hijo, con lágrimas en los ojos, gritó, «Ahora eres inútil, mamá». Pero lo que no sabían era que 72 horas después, recibí inesperadamente $1.30 millones. 3 días después, me estaban bombardeando con llamadas y mensajes desesperados, rogando por una segunda oportunidad. «No eres nada sin ese trabajo». Julian escupió las palabras mientras arrastraba su maleta por nuestro piso de madera. La carta de despido temblaba en mi mano mientras veía a 17 años de matrimonio salir por la puerta principal. Arriba, Daniel cerró de golpe los cajones, empacando apresuradamente sus pertenencias. «Ahora eres inútil, mamá», gritó desde las escaleras, con la voz quebrada. Apenas 72 horas después de perder mi trabajo, también estaba perdiendo a mi familia. La velocidad de su traición me dejó sin aliento, pero no sabían lo que se avecinaba. 3 semanas antes, mi vida había seguido su ritmo predecible. La alarma sonó a las 4:30 de la madrugada, igual que en los últimos 17 años. La silencié rápidamente para que Julian pudiera dormir otras 3 horas antes de ir a su trabajo de oficina. Mis dedos automáticamente alcanzaron el relicario de oro en mi mesita de noche, un regalo de Vanessa, mi mejor amiga desde la secundaria, y lo abroché alrededor de mi cuello antes de salir de la cama. La rutina era automática: ducha, café, desayuno rápido, salir por la puerta a las 5:15 para llegar a Giovanni's a las 5:45, lo que me daba 15 minutos para revisar los recibos del día anterior antes de que llegara el personal de cocina. Trabajar como gerente senior en uno de los restaurantes italianos más prestigiosos de Boston había definido mi vida adulta. Empecé como anfitriona a los 22 años, ascendiendo constantemente hasta convertirme en la mano derecha de Giovanni a los 30. Cuando Giovanni se retiró hace 5 años, yo esencialmente dirigía el lugar, aunque su nombre permanecía sobre la puerta y en los cheques de pago. Lo que nadie sabía, ni Julian, ni Daniel, ni siquiera Giovanni, era mi ritual privado que comenzó desde mi primer día. Después de cada turno, guardaba una pequeña parte de mis propinas y salario en una cuenta separada. Inicialmente solo $25 a la semana, luego $50, y eventualmente aumentó a $200 a medida que mi puesto mejoraba. A veces significaba decirle a Julian que mi bono era menor de lo que realmente era, o que los ingredientes especiales costaban más de su precio real cuando hacía las compras. La culpa me carcomía ocasionalmente, pero algo en mi interior me empujaba a construir esta red de seguridad secreta. «Mamá, ¿puedo comprar la nueva PlayStation?», Daniel había preguntado el mes pasado, su rostro adolescente lleno de expectativa. «Papá dijo que si tú estabas de acuerdo, podríamos comprarla este fin de semana». Sonreí y asentí, sabiendo que los $500 apenas afectarían nuestra cuenta regular. Mi familia nunca cuestionó nuestro cómodo estilo de vida. Nunca se preguntó cómo mi salario de restaurante se extendía tanto. El trabajo de Julian como ajustador de seguros de nivel medio generaba un ingreso constante, pero mis ingresos soportaban el peso de nuestra hipoteca, la matrícula de la escuela privada de Daniel y nuestras vacaciones anuales a Florida. El día en que todo se derrumbó comenzó normalmente. Abrí la entrada lateral de Giovanni's, encendí las luces y me senté en mi pequeño escritorio de oficina con los números de la noche anterior. Cuando Giovanni llamó solicitando una reunión temprano en la mañana con todo el personal administrativo, una leve alarma sonó en mi cabeza. Rara vez venías antes del mediodía. A las 9:30, Giovanni estaba frente a nosotros, con sus manos, usualmente animadas, inusualmente quietas. «Los inversores se han retirado», anunció con voz apagada. «Después de 32 años, cerramos definitivamente. Este viernes será nuestro último servicio». Mis colegas jadearon y protestaron, pero me quedé sentada en silencio, con los dedos agarrando el borde de la silla mientras la habitación se inclinaba. 17 años de mi vida desaparecieron en una reunión de 15 minutos. Recibimos generosos paquetes de indemnización, 3 meses de salario, pero eso no significaba nada contra el vacío que se abría repentinamente ante mí. Esa noche, Julia me abrazó con fuerza cuando le di la noticia. «Encontrarás algo aún mejor», prometió, su confianza aparentemente genuina. Daniel me trajo chocolate caliente y compartió historias sobre regresos famosos, su torpeza adolescente momentáneamente dejada de lado en esta crisis familiar. Su apoyo duró exactamente 18 días. La primera semana, Julian sugirió que me tomara un tiempo para procesarlo antes de buscar trabajo. La segunda semana, comenzó a dejar anuncios de empleo en el mostrador de la cocina. Para la tercera semana,
Sus preguntas tenían un tono cortante. ¿Llamaste a ese lugar en Cambridge? Tu antiguo colega no mencionó una vacante en el centro. La verdad era que había solicitado 17 puestos. Cada uno se encontró con silencio o correos electrónicos de rechazo educados citando mi sobrecualificación o la cantidad sin precedentes de solicitantes. A los 45 años, descubrí que los posibles empleadores veían mi experiencia como un lastre en lugar de una ventaja. Querían talento más joven y más barato sin mis expectativas salariales. Estella, tenemos que hablar sobre los gastos, dijo Julian una noche, extendiendo los estados de cuenta de las tarjetas de crédito sobre nuestra mesa de comedor. Tu indemnización no durará para siempre. Lo sé, respondí bruscamente, la presión constante quebrando mi comportamiento generalmente tranquilo. He estado buscando por todas partes. Tal vez sea hora de considerar algo diferente, sugirió, sin mirarme a los ojos. Tal vez ventas al por menor o trabajo administrativo. Las implicaciones dolieron más que la sugerencia en sí. Después de dirigir un restaurante de $1 millón, Julian pensó que debería abastecer estantes o contestar teléfonos. Esa noche, lo atrapé estudiando nuestro estado de cuenta hipotecario, rodeando números con un bolígrafo rojo. La actitud de Daniel cambió drásticamente. El niño que nunca se había preocupado por el dinero de repente cuestionaba cada compra que hacía. ¿Necesitamos cereales de marca?, preguntó en el supermercado. Más tarde, lo escuché hablando por teléfono con un amigo. No puedo ir al concierto. La situación de desempleo de mamá, ya sabes. El golpe final llegó cuando el calentador de agua se rompió, inundando nuestro sótano con 2 pulgadas de agua. La factura de reparación de $1,800 envió a Julian a una furia fría. Esto es insostenible, dijo, paseándose por nuestra habitación. Necesitas encontrar una solución. Lo estoy intentando, susurré, luchando contra las lágrimas. Intentar no es suficiente, respondió, sacando nuestra maleta del armario. No puedo vivir así, preguntándome si podremos pagar la hipoteca del próximo mes. Lo miré con incredulidad mientras comenzaba a empacar metódicamente, doblando camisas y pantalones. Cuando le tomé del brazo, se apartó bruscamente. No eres nada sin ese trabajo, siseó, palabras calculadas con precisión para herir a la mujer con la que me casé, a la que mantuve, con la que contribuí y con la que tuve éxito. No sé quién eres ahora. Desde arriba, Daniel apareció en la puerta, con los ojos muy abiertos por el miedo que rápidamente se endureció en algo más mientras evaluaba la situación. Su lealtad no requería deliberación. Me voy con papá, anunció, levantando la barbilla en desafío antes de darse la vuelta. Dio el golpe final. Ahora eres inútil, mamá. Mientras cargaban el auto, ninguno de los dos miró hacia atrás a la mujer que había cocinado sus comidas, lavado su ropa y financiado sus vidas cómodas durante casi 2 décadas. La puerta del garaje zumbó al cerrarse, dejándome sola en una casa repentinamente demasiado grande, demasiado silenciosa y demasiado llena de recuerdos de personas que me amaban condicionalmente. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que en 72 horas todo volvería a cambiar. Pero no sabían lo que se avecinaba. 3 días antes de que me abandonaran, el ambiente en nuestra casa se había vuelto insoportable. Julian ya no se molestaba en ocultar su decepción. Ese jueves por la mañana, lo encontré en la mesa de la cocina, sin tocar el café, desplazándose por los listados de alquiler en su tableta. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, sirviéndome una taza. Solo mirando opciones, dijo, sin mirarme a los ojos. Es posible que tengamos que reducir el tamaño pronto. La forma casual en que lo dijo, como si estuviera discutiendo el pronóstico del tiempo del fin de semana en lugar de desarraigar nuestras vidas, me hizo apretar el estómago. Continuó desplazándose, agregando, mi primo Mark tiene un apartamento de 2 habitaciones en su edificio. No es genial, pero el alquiler es manejable solo con mi salario. Encontraré algo, prometí, por lo que pareció la 100ª vez. Julian finalmente levantó la vista, su expresión endureciéndose. Han pasado 3 semanas, Estella. No podemos seguir fingiendo que esto es temporal. Esa noche, preparé la comida favorita de Julian, salmón con costra de hierbas con papas asadas, una ofrenda de paz, una costosa considerando nuestra situación, pero necesitaba aliviar la tensión. Cuando entró y vio la mesa del comedor puesta con nuestros buenos platos, hizo una pausa. ¿Cuál es la ocasión?, preguntó, aflojándose la corbata. Ninguna ocasión. Solo pensé que nos vendría bien una buena cena. Examinó la comida. Luego frunció el ceño. ¿Cuánto costó esto? La pregunta cortó mi intento de normalidad. Es solo cena, Julian. Cena que no podemos pagar, espetó,
tirando las llaves sobre el mostrador con un fuerte ruido. Salmón, mientras estás desempleada, este no es el momento de fingir que todo está bien. Daniel bajó las escaleras, atraído por las voces elevadas. A los 16 años, había heredado la complexión delgada de Julian y mi cabello oscuro, pero últimamente su rostro se había endurecido en una expresión que no reconocía. ¿Están peleando de nuevo?, preguntó, mirando la comida sin tocar. Tu madre decidió derrochar en la cena en lugar de ahorrar para la hipoteca del próximo mes, respondió Julian. Papá, vamos, dijo Daniel, pero su tono carecía de convicción. Tomó un plato, sirviéndose sin sentarse. Tengo tarea de todos modos. Después de que se fue, me enfrenté a Julian al otro lado de la mesa. No tenías que hacer eso delante de él. ¿Hacer qué? Decir la verdad, apuñaló el salmón. Alguien tiene que ser realista por aquí. Al día siguiente, justo 24 horas antes de que se fueran, mi teléfono celular sonó durante una entrevista de trabajo en un nuevo restaurante de fusión en el centro. La expresión del gerente se agrió mientras yo intentaba silenciarlo. Cuando salí 40 minutos después, tenía 3 llamadas perdidas de la escuela de Daniel. Mi corazón se aceleró cuando devolví la llamada. Daniel había estado en una pelea. Nada serio, me aseguró el subdirector, pero necesitaba que lo recogieran. Cuando llegué, Daniel estaba sentado afuera de la oficina, con una bolsa de hielo presionada contra su mandíbula, con los ojos fijos en el piso. ¿Qué pasó?, pregunté, firmándolo para sacarlo. Nada, murmuró en el auto. Lo intenté de nuevo. Esto no se parece a ti, Daniel, peleando. Miró por la ventana, con la mandíbula apretada debajo de la bolsa de hielo. Finalmente, cuando nos acercábamos a casa, murmuró. Trevor preguntó si nos íbamos a quedar sin hogar ya que te despidieron. Las palabras golpearon como golpes físicos. Daniel comments. No nos vamos a quedar, basta, me interrumpió. Papá dice que podríamos tener que mudarnos a un apartamento. Todos lo sabrán. Esa noche, Julian llegó tarde a casa. Esperé en la sala oscura, sin poder dormir, necesitando hablar sobre Daniel, sobre nosotros, sobre nuestra familia cada vez más fracturada. Cuando la puerta principal finalmente se abrió a las 11:20 de la noche, pude oler cerveza en el desde el otro lado de la habitación. ¿Dónde estabas?, pregunté. Con Mark, discutiendo opciones, se dejó caer en el sofá junto a mí. No puedo seguir haciendo esto, Estella. ¿Hacer qué? ¿Fingir que estamos bien? Esperar el trabajo milagroso que no llegará. Se frotó la cara. ¿Sabes lo que dijo Mark? Dijo, fui un idiota por dejarte manejar nuestras finanzas todos estos años. La acusación me tomó por sorpresa. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tal vez no estaríamos en este lío si hubiera estado prestando atención a dónde iba el dinero. Su voz se hizo más fuerte. 17 años en ese restaurante. ¿Y qué tenemos para mostrar? Una hipoteca que apenas podemos pagar y un niño que se mete en peleas porque su madre no puede mantener un trabajo. Algo se rompió dentro de mí. Eso no es justo, y lo sabes. Justo. Julian se puso de pie bruscamente. ¿Sabes lo que no es justo? Construir una vida con alguien que se derrumba en el minuto en que las cosas se ponen difíciles. Lo seguí escaleras arriba, donde sacó nuestra maleta del armario. ¿Qué estás haciendo? Lo que debí haber hecho hace semanas. Comenzó a tirar ropa dentro. Me voy a casa de Mark hasta que resuelva las cosas. ¿Te vas así como así? Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Julian empacaba cada vez más frenéticamente. ¿Qué estás aportando exactamente ahora, Estella, a este matrimonio, a esta familia? Lo agarré del brazo. 17 años, eso no cuenta para nada. Fue entonces cuando lo dijo, las palabras que resonarían en mi mente durante días. No eres nada sin ese trabajo. Daniel apareció en la puerta, despertado por nuestra discusión. Sus ojos se movieron entre nosotros, luego se fijaron en la maleta. La comprensión apareció en su rostro. Papá, su voz sonaba tan joven de repente. Empaca una maleta, le dijo Julian. Vienes conmigo a casa del tío Mark. Daniel, supliqué, acercándome a mi hijo. No tienes que ir. Sus ojos, mis ojos en forma y color, se llenaron de lágrimas. Por un momento, pensé que podría quedarse. Luego susurró, ahora eres inútil, mamá, y se dio la vuelta. 40 minutos después, se habían ido. Me quedé en nuestro camino de entrada, viendo cómo desaparecían sus luces traseras por la calle. La luz del porche del vecino proyectaba largas sombras sobre nuestro césped. La señora Peterson se asomó por sus cortinas, seguramente agregando esta escena al chisme del vecindario de mañana. Adentro, el silencio me aplastó.
Deambulé de habitación en habitación, tocando la navaja de afeitar de Julian en el baño, la tarea abandonada de Daniel en su escritorio, la foto familiar de la Navidad pasada que de repente parecía ficción. En la cocina, la última comida de Julian y Daniel estaba en el fregadero, platos sucios. Me dejé caer al suelo, con la espalda contra el refrigerador, y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. Recorrieron mi cuerpo en oleadas, robándome el aliento, entumeciéndome los dedos. Lloré por mi trabajo perdido, mi familia fracturada, el futuro que se había evaporado en una sola noche. Cuando ya no hubo más lágrimas, permanecí en el azulejo frío, viendo la luz gris del amanecer filtrarse por las ventanas mientras los primeros pájaros comenzaban a cantar. Una claridad inesperada me invadió. Mi esposo e hijo no se habían ido porque perdí mi trabajo, se fueron porque nunca me habían visto realmente. Para ellos, yo era simplemente una función, proveedora, cocinera, presencia estable. Sin mi cheque de pago, no tenía ningún valor. 17 años que había pasado en Giovanni's, y 17 años que había estado ahorrando, preparándome para algo que no podía nombrar. Ahora sabía lo que era, seguro contra el amor condicional, protección de la familia oportunista. Me levanté del piso y fui a buscar mis estados de cuenta bancarios privados. Era hora de hacer una llamada. A las 7:30 de la mañana, marqué el número de Vanessa, sabiendo que estaría despierta, preparándose para su turno temprano en el hospital. Contestó al segundo timbre. Estella, ¿está todo bien? Mi voz se quebró cuando intenté hablar. Julian y Daniel se fueron anoche. La sorpresa en su voz reflejaba mi propia incredulidad. Voy para allá. Dame, 20 minutos. Fiel a su palabra, Vanessa llegó exactamente 19 minutos después, todavía con el uniforme del hospital de su turno de noche, con una bolsa de panecillos frescos y café. Su perfume familiar, algo floral y limpio, llenó mi cocina mientras me envolvía en un fuerte abrazo. Cuéntame todo, dijo, sirviendo café en 2 tazas. Relaté los eventos de la noche anterior, mi voz firme hasta que llegué a las palabras de despedida de Daniel. Ahora eres inútil, mamá. El rostro de Vanessa se oscureció. Eso no suena como Daniel. Tampoco suena como Julian. Pero aquí estamos. Aparté mi café sin tocar. 17 años juntos, y se va en el minuto en que no puedo pagar las cuentas. Hombres, murmuró Vanessa, apretándome la mano. Entonces, ¿cuál es tu plan? Dudé. Luego alcancé la carpeta que había recuperado antes. Hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a ti. Deslizando el extracto bancario sobre la mesa, observé su rostro mientras registraba los números. Sus ojos se agrandaron, moviéndose entre el papel y mi rostro. Estella, susurró, esto es real. $1,322,000. Asentí. Una extraña calma se apoderó de mí ahora que mi secreto finalmente se había compartido. He estado ahorrando desde mi primer día en Giovanni's, pequeñas cantidades al principio, luego más a medida que obtenía ascensos. Todos estos años. Vanessa dejó el extracto. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta me hizo detenerme. ¿Por qué no lo había hecho? No estoy segura. Comenzó como una red de seguridad, luego se convirtió en un hábito. Después de un tiempo, ver crecer los números me dio control, supongo. Algo que era solo mío. Vanessa negó con la cabeza con asombro. ¿Y Julian no tenía idea? Nadie lo sabía. Abrí la cuenta con mi apellido de soltera en un banco diferente. Depositaba efectivo siempre que podía para que no apareciera en nuestros estados de cuenta conjuntos. Inteligente, murmuró Vanessa. Tomó un sorbo de café, estudiándome. Entonces, ¿qué vas a hacer con él ahora? La pregunta quedó suspendida entre nosotras. ¿Qué iba a hacer? Durante 17 años, me había centrado en hacer crecer estos ahorros, sin planear nunca cómo los usaría realmente. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere llamar a Julian y restregarle los números en la cara. Tentador, coincidió Vanessa con una pequeña sonrisa. Pero hay una mejor manera de mostrarle lo que se perdió, que es vivir tu vida felizmente. Comenzando con unas vacaciones. Tomó mi teléfono y abrió el navegador. ¿A dónde siempre has querido ir, pero no pudiste por el trabajo o las obligaciones familiares? Vanessa, no puedo simplemente. Sí, puedes. Su tono no admitía discusión. Has estado ahorrando durante casi 2 décadas. Si no es ahora, ¿cuándo? Tenía razón. ¿Para qué había estado ahorrando, si no para un momento como este? Aún así, la idea de gastar dinero que había acumulado durante tanto tiempo provocó una ansiedad casi física. Me sentiría culpable gastándolo en algo frívolo, confesé. La expresión de Vanessa se suavizó.
Estella, cuidarte a ti misma no es frívolo. Has pasado toda tu vida cuidando a todos los demás. Este dinero representa 17 años de tu arduo trabajo. Te lo has ganado. Por primera vez desde que Julian y Daniel se fueron, sentí un destello de posibilidad. Tal vez una semana en algún lugar cálido. Nada extravagante. Esa es mi chica, dijo Vanessa, ya desplazándose por los alquileres vacacionales. ¿Qué tal Florida? Siempre te encantó San Petersburgo. Pasamos la mañana planeando, no unas vacaciones de lujo exageradas, sino algo cómodo y restaurador. El alquiler de un condominio frente al mar durante 10 días, un auto de alquiler, reservas en restaurantes bien valorados. Al mediodía, todo estaba reservado, y la realidad de lo que estaba haciendo comenzó a asimilarse. ¿Qué pasa si llaman mientras estoy fuera?, pregunté, con la ansiedad volviendo a aparecer. Entonces que llamen. Vanessa se encogió de hombros. Tu teléfono funciona en Florida, pero no les debes disponibilidad inmediata, Estella. Te abandonaron. Después de que Vanessa se fue a su turno de la tarde, comencé a empacar, moviéndome mecánicamente al principio, luego con creciente entusiasmo. Trajes de baño que no había usado en años, vestidos de verano, sandalias. Cada artículo que colocaba en mi maleta se sentía como un pequeño acto de rebelión contra las limitaciones bajo las que había vivido. El teléfono de la casa sonó justo cuando estaba cerrando mi equipaje. El número de la madre de Julian apareció en el identificador de llamadas. Dejé que se fuera al buzón de voz. Luego escuché mientras su voz preocupada llenaba la cocina. Estella, querida. Julian me contó lo que pasó. Siento mucho lo de tu trabajo. Sé que las cosas son difíciles en este momento, pero las familias deben permanecer unidas en los momentos difíciles. Por favor, llámame para que podamos hablar. El mensaje confirmó lo que sospechaba. Julian había tergiversado la historia para hacerse la víctima. Borré el mensaje de voz sin devolver la llamada. Esa noche, dormí profundamente por primera vez desde que perdí mi trabajo. Por la mañana, llamé a un taxi para que me llevara al aeropuerto, cerrando nuestra casa, mi casa, detrás de mí. Cuando el taxi se alejaba, vi a la señora Peterson observando desde su ventana de nuevo. Impulsivamente, sonreí y saludé. Que se pregunte. En el aeropuerto, esperando para abordar mi vuelo a Tampa, eché un vistazo a una tienda de regalos y compré impulsivamente un diario encuadernado en cuero. En la primera página en blanco, escribí, Día 1 de mi nueva vida. Debajo, agregué, cosas que aprendí. 1. Siempre ten tu propio dinero. 2. Las personas que solo te valoran por lo que proporcionas no te están valorando realmente en absoluto. Comenzó el embarque, y cuando me acomodé en mi asiento junto a la ventana, una sensación de ligereza me invadió. Por primera vez en 17 años, no tenía a dónde ir, a nadie a quien cuidar, sin expectativas que cumplir excepto las mías. El avión rodó por la pista, ganando velocidad hasta el momento del despegue, ese instante mágico en que la gravedad afloja su agarre. Mientras subíamos a las nubes, tomé una foto de mi tarjeta de embarque y mis gafas de sol colocadas en la bandeja, el ala del avión visible a través de la ventana. Estudié la imagen, luego abrí Instagram, una cuenta que rara vez usaba excepto para dar me gusta a las publicaciones de Daniel. Mi dedo se detuvo sobre el botón de compartir mientras componía un título simple. A veces la vida da giros inesperados. Florida, aquí voy. Con una respiración profunda, lo publiqué, mi primer paso deliberado hacia la luz, mi fuerza secreta finalmente revelada, no con una confrontación, sino con una alegre declaración de independencia. Florida me recibió con los brazos abiertos. El condominio frente al mar superó mis expectativas, espacioso y aireado, con ventanas del piso al techo con vista al Golfo de México. En mi primera mañana, me desperté con el sonido de las olas y vi el amanecer pintar el cielo en tonos rosa y dorado. Después de un desayuno sencillo en el balcón, caminé descalza por la orilla, dejando que el agua tibia me lamiera los tobillos. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Daniel. ¿Dónde estás? Sin hola, sin lo siento, solo una preocupación apenas disimulada. Volví a meter el teléfono en mi bolso de playa sin responder. ¿Que se pregunte? Esa noche, me vestí para cenar en un restaurante de mariscos de lujo que Vanessa me había recomendado. Antes de irme, me tomé una selfie en el espejo de cuerpo entero del condominio. Yo con un vestido azul fluido que había comprado hacía años pero nunca había usado, la puesta de sol visible a través de la ventana detrás de mí. La publiqué con el título, Cenar sola no es tan malo cuando la vista es tan hermosa. Nueva capítulo autocuidado. En cuestión de minutos, Julian vio la historia. No me envió un mensaje,
pero la notificación de su nombre apareciendo me envió una pequeña emoción. Daniel comentó con un solo signo de interrogación. Lo dejé sin responder. El maitre me sentó en una mesa con vista al agua. Cuando me preguntó si estaba esperando a alguien, sonreí y dije, solo yo esta noche. Las palabras se sintieron extrañas en mi lengua, no tristes, como podría haber esperado, sino liberadoras. Durante los siguientes días, establecí una rutina, caminatas matutinas por la playa, tardes explorando atracciones locales, noches probando nuevos restaurantes. Cada día, publicaba una foto cuidadosamente compuesta, yo haciendo parapente, probando la cocina local, hojeando boutiques, nada llamativo ni jactancioso, solo una evidencia silenciosa de una mujer disfrutando de la vida. El quinto día, Julian llamó. Vi su nombre parpadear en mi pantalla mientras terminaba un pastel de lima en un café frente al mar. Cuando el buzón de voz respondió, dejó un mensaje. Estella, ¿dónde estás? Tu suegra está muy preocupada. Daniel dice que estás en Florida. Devuélveme la llamada inmediatamente. El tono autoritario, tan familiar después de 17 años, provocó un destello de ira. Borré el mensaje sin devolver la llamada. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Daniel que me hizo apretar el corazón. Mamá, ¿vas a volver? Papá quemó la cena de nuevo. Esas 9 palabras revelaron tanto, no preocupación por mi bienestar, sino por las molestias que mi ausencia causaba. Aún así, fue el primer indicio de vulnerabilidad de mi hijo desde que se fueron. Le respondí, volveré a casa en 5 días. Hay lasaña congelada en el congelador del sótano. El séptimo día, decidí que era hora. Después del desayuno, inicié sesión en mi aplicación bancaria y tomé una captura de pantalla del saldo de mi cuenta. $1,322,783.42. Abrí nuestro grupo familiar de WhatsApp, inactivo desde que se fueron, y comencé a escribir un mensaje sobre el crucero al atardecer que había reservado. A mitad de camino, adjunté accidentalmente la captura de pantalla, luego rápidamente seguí con, lo siento, imagen incorrecta. Quería enviar fotos de las vacaciones. Borré el mensaje inmediatamente, pero sabía que ambos ya lo habían visto. Las 2 marcas azules de WhatsApp lo confirmaron. La respuesta fue inmediata. Primero Julian. Estella, llámame ahora. Luego Daniel. Mamá, ¿qué fue eso? Silencié mi teléfono y me dirigí a mi crucero al atardecer, con una sonrisa en los labios. Cuando regresé al condominio 3 horas después, tenía 17 llamadas perdidas y 34 mensajes de texto. El tono de Julian había evolucionado de exigente a desesperado. Por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos hablar. Los mensajes de Daniel tiraban más fuerte de mi corazón. Mamá, lo siento por lo que dije. Por favor, devuélveme la llamada. Me senté en el balcón, escuchando las olas chocar contra la orilla mientras consideraba mi próximo movimiento. Una parte de mí, la parte aún en carne viva por su rechazo, quería ignorarlos por completo, dejar que se cocieran en su arrepentimiento. Pero otra parte reconoció esto como una oportunidad para algo nuevo y mejor. Antes de responder, Lema Vanessa. ¿Mordieron el anzuelo? Preguntó riendo, cuando describí sus reacciones. Anzuelo, sido y plomada, confirm. Pero ahora no estoy segura de qué hacer. Una parte de mí quiere perdonarlos, pero tienes miedo de que solo te quieran de vuelta por el dinero, terminó. Exactamente. ¿Cómo sé si su remordimiento es genuino? Vanessa se quedó callada por un momento. No puedes saberlo con certeza, pero puedes establecer términos. Recuerda, ahora estás negociando desde una posición de poder. Tenía razón. Por primera vez en nuestra relación, yo tenía las cartas. Esa noche, les envié un mensaje de texto a ambos. Estaré en casa el domingo. Podemos hablar entonces. Los días restantes de mis vacaciones pasaron en una bruma de sol y autodescubrimiento. Redacté y volví a redactar lo que les diría, practicando frente al espejo del baño hasta que las palabras se sintieran bien. El domingo llegó demasiado rápido. Cuando mi avión aterrizó en Boston, la ansiedad me carcomía el estómago. ¿Qué pasa si esta confrontación salía mal? ¿Qué pasa si no podían aceptar los nuevos límites que necesitaba establecer? Julian y Daniel estaban esperando en la zona de llegadas, ambos luciendo más pequeños de alguna manera, disminuidos. Daniel se apresuró primero, envolviéndome en un fuerte abrazo. Lo siento mucho, mamá, susurró contra mi cabello. Julian se acercó con cautela, la incertidumbre grabada en su rostro. Bienvenida a casa, Stella. El viaje a casa fue incómodo, las conversaciones entrecortadas. Respondí a sus preguntas tentativas sobre mi viaje con respuestas breves,
guardando la verdadera discusión para cuando estuviéramos en casa. En nuestra sala de estar, mi sala de estar, nos sentamos en un triángulo. Yo en el sillón, ellos uno al lado del otro en el sofá. La dinámica de poder había cambiado, y todos lo sentimos. Creo que es hora de que hablemos honestamente. Comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Sí, tengo dinero. Dinero que ahorré cuidadosamente durante 17 años. Dinero del que ninguno de ustedes sabía porque nunca preguntaron sobre mis finanzas más allá de lo que contribuía a este hogar. Julian se inclinó hacia adelante. Estella, si hubieras sabido. Lo interrumpí. Ese es el problema, Julian. Su compromiso con esta familia no debería depender del saldo de mi cuenta bancaria. Daniel Moreau, SUS Manos. Teníamos miedo, mamá. Papá dijo que podríamos perder la casa. Yo también tenía miedo, respondí en voz baja. Miedo de perder mi identidad después de que cerrara ese restaurante. Miedo de enfrentar un futuro incierto. Pero en lugar de apoyarme en ese miedo, ambos me abandonaron cuando más los necesitaba. El silencio que siguió fue pesado con reconocimiento. Finalmente, Julian habló, su voz ronca por la emoción. Tienes razón. Te fallamos. Te fallé, y lo siento más de lo que puedo expresar. Por primera vez, escuché remordimiento genuino en su voz. No manipulación, no cálculo, sino verdadero arrepentimiento. Si están dispuestos, dije con cuidado, creo que podemos construir algo nuevo a partir de aquí. Pero tiene que ser diferente. Asociación igualitaria, respeto mutuo y transparencia financiera completa de todos nosotros. Hablamos durante horas, estableciendo límites, haciendo promesas, encontrando nuestro camino hacia el perdón. No sería fácil. La confianza una vez rota no se repara de la noche a la mañana. Pero cuando el sol se puso ese domingo por la noche, sentí algo que no esperaba volver a sentir tan pronto. Esperanza. Daniel preparó la cena, macarrones con queso en caja, pero preparados con amor. Mientras comíamos, preguntó vacilante. Entonces, ¿qué vas a hacer con el dinero, mamá? Sonreí, pensando en todas las posibilidades que tenía ante mí. Estoy pensando en abrir mi propio restaurante, algo pequeño para empezar, y reservar fondos para la universidad para ti. Pero sobre todo, me aseguraré de que nunca volvamos a sentirnos atrapados, ninguno de nosotros. Julian extendió la mano por encima de la mesa hacia mi mano. Dejé que la tomara, su tacto familiar, a la vez extraño y reconfortante. Decidas lo que decidas, dijo, estamos contigo. Realmente contigo, esta vez. Asentí, aceptando sus palabras mientras reconocía que solo el tiempo demostraría su valía. El camino por delante no sería fácil, pero estábamos dando los primeros pasos juntos, una familia transformada por la verdad, reconstruyéndose en términos más honestos.